Ya, entonces vamos a empezar una serie sobre la sanidad de Dios. Y vamos a ver que realmente es necesario que el cristiano pueda ser sano, no tan solamente físicamente, sino emocionalmente, que hay circunstancias que nos van a herir y que en el mundo hay circunstancias que inevitablemente nos van a herir. Y Dios vino para poder sanarnos. Uno de los propósitos, ¿cierto?, del ministerio del Señor Jesucristo, según Lucas 4, es sanar al quebrantado de corazón, ¿cierto?, y dar vista a los ciegos. Esas dos cosas hablan de un proceso de sanidad, ¿cierto? Y también vino a libertar, que habla de echar fuera a los demonios o de sacar al ser humano del dominio de Satanás. Entonces son partes fundamentales del ministerio del Señor Jesucristo. Y yo creo, bueno, Dios ha puesto, ¿cómo se llama?, en mi corazón, ¿cierto? Eh, Justamente el tema de hablar sobre la sanidad y sobre la necesidad de la sanidad. Hoy día no voy a colocar una diapo porque este estudio, ¿cierto?, es una introducción a lo que vamos a ir viendo ¿cómo se llama?, en este tiempo que tiene que ver con la sanidad. Esto es una introducción para que veamos cómo podemos llegar a ser sanos y la necesidad que uno tiene de poder buscar una sanidad. Porque el ser sano y el poder buscar una sanidad, ¿cierto?, es un proceso activo, no es un proceso pasivo. Por ejemplo, hay algunas, ¿cómo se llama? Hay algunas, ¿cómo se llama?, heridas en el cuerpo, ¿cierto?, que se van a sanar por sí solas, ¿cierto? Pero hay algunas que van a requerir, ¿cierto?, que yo vaya donde un médico para poder lograr una sanidad. Por ejemplo, un corte que es muy profundo, puede ser que yo tenga que ir al médico para que me hagan las curaciones pertinentes para que no se infecte o incluso que tengan que colocar puntos. Entonces, si yo no voy al médico, ¿cierto?, yo no voy a lograr una sanidad en esa herida y puede ¿cómo se llama?, provocar una infección, ¿cierto? O puede ser que sea un proceso muy largo para que cierre esa herida y esa infección puede provocar incluso hasta gangrena o quizá, ¿cómo se llama?, no tanto, pero puede provocar una, ¿cómo se llama?, necrosis, que es una muerte de las células, ¿cierto? Por lo tanto, voy a pagar un precio peor y esa herida va a ir aumentando y voy a ir perdiendo más funciones corporales hasta que puede incluso hasta perder un miembro corporal, por causa de que yo no fui activo. Cuanto más en las cosas espirituales, ¿cierto?, cuanto más van a tener una relevancia o un impacto en mi desarrollo como cristiano o como persona, ¿cierto?, si yo no tengo un proceso activo de ir al médico, que es Jesús. Él dice que Él vino a buscar a pecadores, que los enfermos son los que necesitan de médico, cuando Él estaba hablando de lo que Él vino a ministrar. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener un proceso activo. Tengo que tener un proceso activo para poder buscar la sanidad en Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Antes de comenzar, vamos a orar, ¿cierto?, para que Dios nos pueda guiar y para que Dios hable en nuestro corazón y para que Dios pueda usarnos también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecirte, quiero darte las gracias y quiero glorificarte, Señor. Yo te pido que me puedas usar, Señor. Tú sabes que para mí es difícil hablar. Tú sabes que para mí es complejo y es difícil poder hilar palabras, Señor, y poder expresar lo que está dentro de mí. Tú sabes, Señor, que para mí es difícil hacerlo. Yo te pido que te glorifiques en mi debilidad, Señor, y puedas ministrarnos. Yo no tan solamente te pido que puedas ministrar a los que están escuchando este estudio, sino también a mí. Que podamos ser fortalecidos en tu amor, Señor, y que tú nos puedas dar luz y guianza, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver la sanidad en el amor del Padre. Ese va a ser el nombre de la introducción de este estudio, la sanidad en el amor del Padre. Y para eso vamos a analizar un versículo, o sea, un capítulo que está en Primera de Juan, capítulo 1.
vamos a tocar varios temas, ¿cierto?, que van a hilarse con el tiempo para poder ver qué tiene que ver estas cosas que vamos a tocar con la sanidad de Dios. Entonces, quiero que busquen 1 de Juan 1 y que tengan ese versículo abierto, 1 de Juan 1:1. Mientras yo les voy a leer 1 de Juan 3:1, que es otro versículo. 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces, el tema principal acá está: mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, es importante porque cuando habla de mirad cuán amor nos ha dado el Padre, ¿cierto?, es porque realmente es necesario que como cristianos podamos tener conciencia, ¿cierto?, podamos entender que tú seas llamado hijo de Dios, que yo sea un hijo de Dios, realmente es por causa de un amor muy grande de Dios. Y eso no viene solamente con un conocimiento intelectual, que yo sepa, sí, yo sé que Dios me ama mucho, que Dios me ama tanto porque entregó a su Hijo Jesucristo por mí, ¿cierto?, etcétera, etcétera, sino que eso viene de una experiencia. Viene de una experiencia. Y eso es parte de lo que vamos a hablar ahora, de la experiencia que yo tengo que tener con el amor de Cristo o con el amor del Padre, para yo poder valorar qué significa que yo sea hijo de Dios, porque cuando yo no tengo esta experiencia o yo no tengo esta conciencia de cuál amor ha tenido el Padre, ¿cierto?, para que yo sea un hijo de Dios, entonces yo menosprecio qué significa ser hijo de Dios y ando como un mundano o como una persona que no es hijo de Dios. Ahora, ¿dónde se manifiesta o cuándo yo sé que soy hijo de Dios? ¿Dónde se manifiesta este amor del Padre? Y para eso vamos a ver, o yo les voy a leer, un versículo que está en Juan 1, versículo 12 y versículo 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde se manifiesta, dónde se hace tácito ese amor que Dios tuvo por nosotros, que lo llevó a entregar a su Hijo, ¿cierto?, por nosotros en la cruz? ¿Dónde yo lo experimento en carne propia? Porque Dios ya hizo la obra en Jesucristo. Él ya nos amó. Pero ¿cuándo yo puedo experimentar? ¿Cuándo eso se hace práctico en mí? Y ese es en el proceso del nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué? Porque, esperen un segundo, que hay dos personas que están esperando. Ahí sí. ¿Por qué? Porque en Juan 1, del 12 al 13, dice de que todos los que creen en su nombre les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero después da una descripción de cómo es eso. Y dice: los que no han sido engendrados, ¿cierto?, por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino han sido engendrados por voluntad de Dios. Ahí está hablando del nuevo nacimiento, porque dice que han sido engendrados. Por lo tanto, es un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva persona, ¿cierto?, que no nace por cosas humanas, por cambios humanos que yo haga, nace de algo que Dios hace. Entonces, esa experiencia del nuevo nacimiento, que yo respondo a eso por medio del arrepentimiento, esa experiencia yo estoy vivenciando, yo estoy recibiendo, se está depositando en mí el amor que Dios depositó o que Dios derramó en Jesucristo en la cruz. Por eso que es sumamente importante el nuevo nacimiento, es una de las manifestaciones más importantes del reino de Dios. Y se habla poco del nuevo nacimiento y se predica poco del nuevo nacimiento, pese a que es una de las cosas más importantes, porque el nuevo nacimiento es la salvación. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo no es salvo, porque el nuevo nacimiento es la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo uno puede ver esto? ¿Cómo yo puedo experimentar ese amor? Y para eso le voy a leer algunos versículos bíblicos, por ejemplo, en Colosenses 2,
¿cierto? No, les voy a leer otro que está más claro, que ya lo hemos visto harto, pero yo se los voy a volver a repetir, porque a mí me gusta repetir las cosas para que Dios nos pueda ir hablando cada vez más. En Efesios 2, perdón, en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿dónde se manifestó este amor y esta misericordia? Porque dice que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí está hablando del nuevo nacimiento, de pasar de estar muerto a estar vivo juntamente con Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de pasar de muerte a vida, o de morir y de resucitar, no está hablando de un rito. Tampoco está hablando del bautismo en agua, sino que está hablando de la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso que en Colosenses 2:13 habla de que, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo también, y habla de estar muertos en delitos y en pecados. Entonces, cuando yo tengo conciencia de pecado y cuando yo recibo el perdón de Dios, nazco de nuevo. Cuando yo recibo el perdón que Dios ya derramó por mí en la cruz. Y ahí estoy experimentando el amor de Dios. Ahí se está depositando el amor de Dios en mí. Por eso que en primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo somos llamados hijos de Dios? Cuando nacemos de nuevo. Ni antes ni después. Cuando naces de nuevo, eres llamado hijo de Dios y Dios habita en ti. Y esa manifestación del amor de Dios es en el perdón de tus pecados. Entonces, si yo no tengo conciencia, ¿cómo voy a recibir un perdón por el cual yo ni siquiera sé que lo necesito? Entonces yo pierdo, ¿cierto?, la oportunidad de manifestar o de que Dios pueda manifestar y yo pueda experimentar experimentalmente, ¿cierto?, el amor de Dios por causa de que muchas veces no me quiero arrepentir o no quiero reconocer que muchas cosas no son pecado o porque tengo una actitud pasiva. Porque es necesario tener una actitud activa, que yo busque cuáles son las cosas que Dios me quiere perdonar, porque no de todas tengo conciencia. Entonces yo necesito una búsqueda activa, porque yo solo, si yo no busco activamente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere transformar en mí, si yo no lo busco activamente en oración, en las enseñanzas y especialmente en la búsqueda íntima en la palabra de Dios, ¿cierto? No voy a tener conciencia si yo no lo busco. Y yo se los voy a comprobar. En el Salmo 19 habla de esto, de que el hombre por sí solo no puede entender sus propios errores. No puede, estamos impedidos. También el Señor Jesucristo, o sea, Dios habla también en el Antiguo Testamento de que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, el corazón del hombre es engañoso. Miren, aquí en el Salmo 19, desde el versículo 7 en adelante, está hablando sobre los beneficios y las características de la palabra de Dios. Y en el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Está hablando de la ley de Dios, de los preceptos de Dios, de la palabra de Dios, ¿cierto? Está hablando de que la palabra de Dios nos amonesta o nos llama la atención, ¿cierto? De que algo está mal, de que hay un peligro. Después dice, en guardarlos hay grande galardón. Después en el versículo 12 dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, en el versículo 12 dice, los errores, ¿quién los entenderá? Está hablando de que el ser humano no tiene esa capacidad de entender qué es realmente error y qué realmente está bien. Necesitamos de la palabra de Dios. Por eso que el versículo 13 dice, detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces es la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, la búsqueda de la palabra de Dios, íntima y en los estudios, ¿cierto? Todo lo demás, pero principalmente íntima, lo que a mí me va a llevar, ¿cierto?, a poder entender realmente qué es lo que está errado en mí. Y esa es una parte fundamental de la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad está estrechamente ligada con la conversión. Yo necesito tener,
¿cierto? Yo necesito tener una actitud activa de buscar de Dios. Buscar cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las cosas que Dios quiere transformar en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros traemos muchas mañas, muchas cosas que hemos aprendido por la vida o por nuestros padres, ¿cierto? Que realmente nosotros creemos que son normales y que son buenas. Y las hemos llevado toda la vida. Ya sea que hemos visto todas esas cosas en nuestra infancia o en nuestros matrimonios o en fracasos matrimoniales. Entonces creemos que es normal y esas cosas deforman nuestro carácter. Entonces, cuando nos intentamos relacionar con las demás personas, chocamos, porque hay algo que para mí es normal, que realmente no es normal. Entonces, hiero a los demás o hago que a mí me hieran. Entonces, necesito buscar activamente, ¿cierto? Buscar activamente qué es lo que Dios quiere transformar en mí. Por eso que la sanidad necesita, ¿cierto? Una actitud, necesita una condición activa, de que yo busque, de que yo palpe, que es parte de lo que vamos a ver. Y miren, en 1 de Pedro 1, del 18 al 19, ¿cierto? Dice de que vosotros habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con plata, no con oro, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, en la palabra nos habla de que el sacrificio de Jesucristo fue necesario para rescatarnos de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. ¿Eso qué significa? Cuando yo tengo que rescatar a alguien, y más encima con un precio tan grande como el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando alguien está en peligro, cuando alguien está en algo malo, ¿cierto? Ahí esa persona necesita ser rescatado. Pero si realmente no fuese un peligro o no fuese algo malo, algo perjudicial, no necesitaría ser rescatado. Quizás con un consejo, pero cuando hablamos de que, o Dios habla de que es necesario que nosotros hayamos sido rescatados, es porque eso nos perjudica. Y eso no significa necesariamente que nuestros padres hayan sido malos, aunque hay algunos casos que sí. Pero no necesariamente está hablando de que nuestros padres fueron malos, fueron violentos, ¿cierto? Porque hay casos donde han habido buenos padres o buenas madres. Incluso es posible que haya habido un mal padre, pero haya una buena madre. Pero independientemente de eso, Dios está hablando de que todos lo que nos han podido entregar, independientemente que hayan sido buenos padres o no, ¿cierto? Y que sean cosas útiles para la vida, esas cosas no nos han dado ningún beneficio espiritual, ningún beneficio de salvación, ni nos han hecho más merecedores del nuevo nacimiento o de ser hijos de Dios que cualquier otra persona. Entonces está hablando de que necesitamos ser rescatados de eso. Por eso que es por gracia. Entonces, si la Biblia dice que necesitamos ser rescatados de esa vana manera de vivir, es decir, que obviamente hay malas costumbres, o quizás buenas costumbres, pero que no se allegan o no se alinean perfectamente con lo que Dios quiere de mí. Y muchas veces como cristianos nos acostumbramos y creemos que está bien, y nos amoldamos y nos justificamos pensando que las otras personas son las que están mal. Entonces, es necesario que nosotros tengamos una actitud activa. Y la Biblia exhorta constantemente a los cristianos a que se examinen, a que se escudriñen, a que velen ellos por su perfección. O sea, yo tengo que tener una actitud pasiva, activa, por querer ver, por querer escudriñarme, por querer juzgarme a la luz de las Escrituras. No el condenarme, sino el juzgarme, el poder ver con claridad si soy lo que creo ser o si no soy lo que yo no creo ser. Entonces, todo eso yo lo voy a encontrar a la luz de las Escrituras. Entonces, es necesario ser rescatado de esta vana manera de vivir. Y para eso, ¿cierto? Yo necesito la experiencia con el amor del Padre, de que yo sea realmente llamado hijo. Entonces vamos a ver de que esta está hablando de una experiencia, no de un conocimiento intelectual. Obviamente yo necesito llenar mi intelecto o mi mente de las Escrituras, saber, entender
Pero eso se tiene que hacer una experiencia. Y vamos a hablar de eso en el primer versículo que yo les di que pudieran buscar, que está en 1 Juan 1, ¿cierto? En el capítulo 1, porque este versículo, o sea, en el versículo 1, porque estos versículos los vamos a ir analizando uno por uno y vamos a ir encontrando algunas cosas que yo creo que nos van a servir para poder iniciar este proceso de sanidad. En el versículo 1, ¿cierto? Es importante porque esto fue escrito por Juan, que era uno de los más cercanos con el Señor Jesucristo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, parte hablando Juan de su testimonio. Porque él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado y lo que hemos palpado. Entonces partió hablando de que él iba a hablar, ¿cierto?, de su testimonio. Y Juan, especialmente sus cartas, ¿cierto?, es una expresión del amor de Dios. Habla mucho del amor de Dios, pero lo habla desde su experiencia. Por eso, para que nosotros podamos ser sanos por el amor de Dios, que es lo único que nos va a entregar sanidad, ¿cierto?, real, necesitamos experimentar el amor de Dios y poder decir con toda solicitud, ¿cierto?, que realmente nosotros hemos visto, hemos oído, hemos mirado y hemos palpado. ¿Qué significan esas cuatro cosas? Cuando habla de oír, vamos a ir a Proverbios 4. Van a perdonar que vaya tan rápido y quizás que no dé tiempo para buscar los versículos bíblicos, pero por causa del tiempo voy a ir intentando yo ver todos los versículos. En Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Entonces vemos aquí de que hay una estrecha relación entre estar atento, oír la palabra de Dios para recibir sanidad, tanto física como principalmente del alma. Entonces, ¿pero qué significa oír? Y aquí en Proverbios uno puede encontrar 4 pasos para realmente estar oyendo la palabra de Dios. Primer paso, estar atento. Y estar atento significa que yo estoy buscando, que yo estoy apercibido, que yo estoy atento, que yo estoy buscando el tiempo para poder tener intimidad con Dios, para poder buscar en la Escritura, para poder orar, para poder meditar en la palabra de Dios. Porque no solamente tengo que leer y leer y leer, tengo que meditar, pensar. Este versículo bíblico, ¿qué es lo que quiere decir, Señor? ¿Hay algo más profundo quizás detrás? Y en esa meditación, en las Escrituras o en un tema específico, ¿cierto?, Dios me puede ir revelando cosas cuando yo lo hago con un corazón sincero. Entonces, el primer paso es estar atento. ¿Qué significa estar atento? Estar buscando continuamente la palabra de Dios. Estar atento significa estar orando y estar buscando en las Escrituras. ¿Qué dice? Dice, inclina tu oído a mis razones. Cuando habla de inclinar el oído, significa reconocimiento de autoridad. Cuando yo inclino mi oído, no es simplemente que yo hago esto, sino que cuando yo inclino mi oído, era una señal de que el discípulo reconocía, ¿cierto? Este acto así, que yo hacía así, ¿cierto? Era que yo reconocía que yo soy inferior y que había alguien superior a mí y que yo iba a poner oído y que él iba a ordenar y yo iba a acatar. Que él era el maestro y yo era el que no iba a objetar. Eso significa inclinar el oído, habla de una actitud de humillación, de que Dios es el único que tiene la autoridad de decirme lo que está bien en mí y lo que está mal en mí. Por eso que yo les hablo de una actitud pasiva con referente a discernir, a juzgarme, a examinarme. Y cuando hablo de juzgarme, hablo de poder mirarme a la luz de las Escrituras, no de condenarme, sino de poder mirarme a la luz de las Escrituras. Entonces, cuando yo inclino mi oído, está hablando de una actitud de humillación. Dios es el único que tiene la autoridad divina, porque es una autoridad divina,
de establecer qué es bueno y qué es malo. Y esa fue la autoridad que codició y se reveló a Adán y Eva. Porque dice, cuando el diablo los tentó, le dijo, Dios sabe que si comiereis de este árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. De ellos lo codiciaron. ¿Por qué? Porque quisieron ponerse en el lugar de Dios y decidir que yo soy el que digo lo que está bien y lo que está mal en mi vida. Entonces, ¿cómo yo puedo explicar esto en una forma práctica? Por ejemplo, digo, bueno, yo tengo mal genio, ¿cierto? Tengo un mal carácter, o yo hablo así, ¿cierto? Pero en realidad creo que está bien porque yo soy así, porque hay que ser duro, porque hay que ser así con la gente, cuando realmente yo no le he preguntado a Dios si realmente Él está de acuerdo con mi forma de ser. Es que lo que pasa es que a mí la vida me ha enseñado que yo tengo que ser así, porque si no la gente me pasa a llevar. Pero no me he detenido a preguntar, ¿está de acuerdo Dios con eso? Entonces, cuando yo tengo esa actitud, realmente yo le estoy diciendo a Dios, yo tengo la autoridad suficiente para decidir qué es lo que está bueno en mi vida y qué es lo que está malo. Y no tengo una actitud de inclinar mi oído y realmente dejar que Dios me diga, hijo, esto es lo que está bueno y esto es lo que está malo. Entonces, habla de una actitud del corazón. Habla de una actitud, una condición interna. No simplemente de palabras que yo diga, Señor, yo inclino mi oído, etcétera, etcétera, sino habla de una actitud interna. Entonces, paso 3, dice, no se aparten tus ojos. Y paso 4, guárdalas en medio de tu corazón. Cuando habla de no se aparten de tus ojos, habla de que yo tengo que aprender de la palabra de Dios. Yo tengo que mirar lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que poder visualizar cómo es la personalidad de Jesús para poder imitarla. Y cuando habla de guardarlas en tu corazón es porque finalmente tengo que hacerla. Entonces, cuando yo estoy cumpliendo esos 4 pasos o estoy en ese proceso o en ese intento para cumplir esos 4 pasos, recién puedo decir que estoy oyendo. Estoy oyendo a Dios. Entonces, si yo no estoy cumpliendo esos 4 pasos, yo no puedo decir que estoy oyendo. Ahora, esto es un proceso, hermano. Es un proceso. Por ejemplo, yo ahora tengo un hijo, como todos saben, que es Efraíncito, que es el niño más bello de la tierra. Y en verdad es el niño más bello del mundo. Entonces, cuando él esté más grande, ¿cierto? Él va a querer imitar a su papá, ¿cierto? Que soy yo, obviamente. Entonces, cuando yo dé un paso, por ejemplo, él va a intentar dar el mismo paso que yo. Si yo doy un paso, ¿cierto? Y este paso, ¿cómo se llama? Y este paso, ¿cómo se llama? Deja huella, ¿cierto? Él va a intentar pisar en mi huella y con el otro pie pisar en mi otra huella. Pero como yo soy más alto, ¿cierto? Soy más grande que él porque él es un niño todavía, no va a lograr llegar a mi pisada. O quizás va a saltar para poder llegar y ya no va a estar, ¿cómo se llama?, caminando y no va a llegar justamente donde yo puse el otro pie. Independientemente que él no logre caminar como yo, pero cualquiera que ve esa situación dice, mira, ese niño está intentando caminar como su papá. Independientemente que no está caminando como el papá. ¿Por qué? Porque aún es un niño, aún es muy chico y no tiene todavía las capacidades para dar el mismo paso que yo. Algo muy igual, en realidad, pasa con Jesucristo. Él da ciertas pisadas que hablo de actitudes, del carácter de Jesús, de las reacciones del Señor Jesucristo ante el insulto, ante el perdón, ante el amor, ante la ira, ante todas esas cosas. Él tiene una forma de reaccionar, porque el Señor Jesucristo es una persona y tiene un carácter, y su carácter está plasmado en las Escrituras, y está revelado por medio de las Escrituras a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy, igual que el niño, luchando por seguir las pisadas de Jesús, o sea, por reaccionar como yo estoy entendiendo que Él reacciona,
ante el insulto, ante el odio, ante la ira, ante el amor, ante la tristeza, etcétera, etcétera, cuando yo estoy intentando, aunque yo no lo logro todavía, ¿cierto? Porque aún quizás faltan muchas cosas que yo tenga que practicar, pero aunque yo no logro reaccionar todavía como Jesús, pero Dios me está mirando y dice, este hijo, aunque no lo logra porque aún es niño, ¿cierto? Pero está haciendo todo lo posible y se nota que está intentando seguir los pasos de Jesús. Entonces, eso es fundamental, porque eso no es algo místico, que yo esté siguiendo tus pasos y tus huellas y tus miradas, ¿cierto? Sino que está hablando de algo práctico, algo que tú puedes vivir en tu familia, cuando tú intentas reaccionar como reacciona Jesús ante el insulto, por ejemplo. Ante cuando alguien te hiere. Entonces, cuando tú intentas con toda tu fuerza reaccionar como Jesús, quizás aún no puedes tener ese carácter, ¿cierto? Porque faltan un montón de cosas quizás. Pero eso te hace, ¿cierto? Estar en esa condición de estar viendo, de estar oyendo, de estar imitando al Señor Jesucristo. Y eso, ¿cierto? Te está haciendo estar en el amor de Dios. Entonces, para volver al texto de 1 de Juan 1.1, dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Y aquí vuelve a hablar de ver con nuestros ojos. Y cuando habla de ver con nuestros ojos, habla de discernir claramente. Lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, lo que hemos podido realmente entender, realmente discernir, realmente ver, no turbiamente, sino realmente lo que nuestros ojos han visto. Y eso lo haces a través de la experiencia, porque tú has visto cómo Dios es contigo, cómo esto que está escrito en su palabra, cómo el carácter de Jesús, de misericordia, de amor, de paz y de justicia, de intolerancia con el pecado, pero grande en gracia y misericordia para perdonarlo, cómo eso se ha plasmado en mí, yo lo he visto. Entonces tengo una experiencia. ¿Qué más dice? Lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos mirado, y habla de lo mismo, ¿cierto? De mirar claramente, de percibir. Y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Cuando habla de palpar con nuestras manos, está hablando de búsqueda. Porque yo no solamente lo vi, no solamente pude oírlo y no solamente pude mirarlo, sino que lo palpé. Y palpar es que yo me acerqué, yo busqué, yo confirmé. Porque yo puedo ver que esta taza, ¿cierto? Es verde, etcétera, etcétera, pero yo la palpo, porque yo puedo ver que tiene una forma, pero yo la palpo para percibir ya con mis manos. Más aún, ¿cierto? ¿Cuál es su textura? Si es que está fría, si es que está caliente, etcétera, etcétera. Entonces, tengo un mayor conocimiento y eso habla de búsqueda. Principalmente en la palabra de Dios, en la oración y en la adoración y en la comunión con los hermanos. Entonces, todas esas cosas a mí me van a hacer poder tener una experiencia real con Jesucristo. Entonces, cuando habla de mirad cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios, está hablando de que el nuevo nacimiento es una experiencia que yo tengo. Cuando yo no tengo esta experiencia o no me preocupo por tener o fortalecer esta experiencia, pasa a ser algo almático. Cuando yo no tengo una experiencia personal con Jesucristo, cuando el hecho de tener una experiencia personal con Jesucristo es haber nacido de nuevo, experimentar el nuevo nacimiento. Eso es una experiencia personal con Jesús, porque es algo que yo estoy viviendo, algo que yo estoy palpando. Yo estoy viendo cómo esta palabra de Dios se está haciendo real en mí y yo puedo experimentar cómo he sido perdonado de los pecados y cómo Dios me está dando una vida nueva. Cuando yo no tengo eso, solamente tengo una conversión almática. Y puede venir cualquier persona con un argumento muy lindo y al final termino negando a Dios. Entonces, cuando yo tengo una experiencia, nada, ni por muchos argumentos que tengan, ninguna herejía que venga, me va a poder apartar de la verdad. Porque por mucha razón que tenga, aunque mi intelecto quizás quede así y diga, chuta, este tipo tiene, entre comillas, razón, pero yo viví una experiencia con Dios. O sea, mi experiencia personal con Dios no puede ser mentira porque yo la viví.
Por eso que Juan parte hablando de su experiencia personal. Lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que hemos mirado y lo que hemos palpado. Eso hablamos, no otra cosa. ¿Ya? No, voy a ver cuánto llevo para no pasar. Ya, me queda poco. Voy a intentar resumir todo lo que viene. Entonces, de su experiencia personal, él habla. Y esta experiencia personal es la que nos mantiene o la que abre la puerta para tener una comunión con Dios. Vamos a ver el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, otra vez habla de lo mismo. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo tú tienes comunión con Dios? Cuando tienes esta experiencia con su amor. En eso se basa la comunión con Dios. Y en eso se basa la fe. En el amor de Dios, haber experimentado el amor de Dios. Cuando nuestra fe se empieza a transformar en una fe almática, cuando nosotros no nos preocupamos de mantener vivo nuestra comunión con el amor de Dios. Cuando nos olvidamos de cuánto Dios nos ama. Y cuando nosotros empezamos a tener una fe almática, nos cuesta perdonar. Nos cuesta que las heridas se sanen. ¿Por qué? Porque se nos olvida cuánto nos ha amado el Padre. Entonces, debemos mantener esta experiencia personal con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Debemos mantenerla en el tiempo para poder mantener una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Entonces, para poder guardar la palabra de Dios, para poder tener una comunión con Dios, necesito mantener viva esta experiencia con el amor de Dios. Y eso lo hago a través de la comunión con Él, a través de la búsqueda, de estar oyendo, viendo, palpando, buscando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esta comunión? Porque esta comunión produce gozo. Vamos a ver el versículo 4. Dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo o sea cumplido. Entonces, ¿cómo vas a tener gozo? Cuando tengas esta experiencia personal. Cuando tienes una experiencia con el amor de Dios, realmente se puede manifestar en ti el gozo. Vamos a ver un versículo así a la rápida, ¿cierto? Juan 15, 9, 17. Solamente les voy a ver algunos versículos de ese texto. Juan 15, 9, 17. Aquí está. Dice, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardaré mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, ¿cierto? Sino que os he llamado amigos, porque estas cosas que oí de mi Padre os las he mostrado. No me elegisteis vosotros a mí, etcétera, etcétera. Y en el versículo 18 dice, no, el versículo 17 dice, estos mando que os améis los unos a los otros. Versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener este gozo cumplido? ¿Cómo este gozo se puede manifestar en mí? Cuando yo tengo esta comunión con Dios, cuando yo lucho, cuando yo intento imitar a Jesús, cuando yo guardo los mandamientos de Dios, como lo hizo Jesús, no a mi manera. Por eso que el Señor Jesucristo siempre se pone como ejemplo. Dice, estad en mi amor, como yo he estado en el amor del Padre. ¿Y cómo es eso? Porque yo he guardado sus mandamientos. Ahora, ¿cómo yo puedo explicar esto de una forma práctica? ¿Cómo el Señor Jesucristo, ¿cierto?, pudo ser fortalecido con el gozo del Padre cuando estaba en una angustia tremenda? Porque Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, orad conmigo. Hubo un momento que su alma estuvo angustiada hasta la muerte. Y eso no es una expresión como que, ay, estoy angustiado hasta la muerte, sino que realmente era una angustia que lo estaba llevando a desear morir y a matarse. Pero ¿por qué él no cayó en esas cosas?
Porque las personas que han experimentado una angustia quizás similar, se matan y se suicidan. ¿Por qué Jesús, que tuvo una angustia aún mayor que esta, no llegó a eso? Porque estaba fortalecido, estaba en el amor del Padre, y el amor de Dios, del Padre, le trajo ese gozo. Sentía igual esa angustia, pero había un gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que aún en esta circunstancia, tengo una certeza de que aún en esta circunstancia adversa, Dios me ama. Y aunque parezca una frase cliché, nosotros no le hemos tomado el peso, porque hemos ninguneado prácticamente esa frase de que Dios te ama, y a todas las personas decimos, es que Dios te ama, 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 Dios me ama, pero no nos hemos detenido a encontrar qué significa que Dios te ama. ¿Por qué? Porque lo comparamos a un sentimiento emocional, como cuando yo le digo, hermano, yo te amo, sí te amo, y es porque yo siento que lo amo. Pero en realidad, ¿qué significa que yo ame a alguien con el amor de Dios? Eso significa perdón incondicional. Cuando esa persona me aborrezca, me odia, me insulte, yo no le voy a pagar conforme a su error, y ahí voy a estar para pagarle con bien el mal que me está haciendo. Entonces, eso significa amar, hermano. Entonces, muchas veces no hemos dimensionado, y por eso que no somos sanos, cuánto y qué significa que el Padre diga, yo te amo, o con amor eterno te he amado. Entonces, por eso que es importante saber, cuando el Señor Jesucristo dice, estad en mi amor, como yo he estado en el amor del Padre, cómo Jesús pudo mantenerse en ese gozo. Porque hay un salmo que habla de que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces, pensamos de que el gozo de Jehová es cuando yo me siento contento, cuando salto, cuando danzo, ¿cierto? Cuando lloro porque estoy muy contento, porque Dios me ama. Y en parte sí, pero esa es una expresión almática del gozo espiritual que tengo. Y es algo, ¿cómo se llama? Genuino, claro que sí. ¿Es bueno? Sí. Pero el tema está, ¿qué pasa cuando mi alma está sintiendo algo diferente a lo que está en mi espíritu? Cuando mi alma está triste, cuando mi alma está angustiada, hasta la muerte, como en el caso del Señor Jesucristo. ¿Cómo? De una forma práctica, ese gozo de estar en el amor del Padre, porque dice en Juan 15, dice, déjeme buscar, en el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. O sea, el Señor Jesucristo les está hablando de que estén en su amor, como el Padre está, o sea, como Él está en el amor del Padre, guardando sus mandamientos, para que el gozo de Jesús esté en ti y para que tu gozo sea completo, sea completado. Entonces, esa frase o esas cosas que el Señor Jesucristo estaba hablando eran para que el gozo esté en nosotros. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo pudo hacer que en ese momento tuviese el gozo del Padre en él, estando en el amor del Padre? ¿Por qué? Porque él sintió esa angustia. La angustia de la muerte, la angustia del flagelo, la angustia del sufrimiento físico que iba a padecer, y por una causa injusta. Y que más encima, él tenía toda la facultad de en cualquier momento salir del sacrificio. Y él tenía que decidir no hacerlo, aunque sintiera un dolor tremendo. Entonces, ¿qué lo llevó? A que el gozo de Jehová lo fortaleciera sin dejar de sentir angustia. ¿Cómo fue eso? Porque él sabía que detrás de ese sufrimiento que él estaba viviendo, Dios no lo estaba dejando de amar. Aunque él sintió los puñetazos que le pegaron, los escupos que le pegaron, los golpes que le dieron, los insultos que le hicieron, después ¿cómo se llama? Latigazos que le dieron los torturadores más grandes de esa época en todo el mundo. Cuando él estaba sintiendo físicamente ese dolor, sabía que aún Dios o que aún el amor de su padre se mantenía intacto.
Si tú lo miras de una perspectiva humana, es contradictorio. Incluso hasta es causa hasta de burla. Incluso los ¿cómo se llama? Ateos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hacen burla de eso. Dicen, oh, Dios te hace que tú sufras y pases todas esas cosas, pero Dios te ama. Entonces, pero en realidad no es que Dios te haga pasar por esas cosas, sino que es una certeza, que en toda circunstancia el amor de Dios se mantiene constante. ¿Qué significa eso? De que Dios, toda circunstancia adversa, la va a usar, la quiere usar y la está usando para que a la postre te venga un bien con trascendencia eterna. Porque Dios tiene prioridades diferentes a las nuestras, porque Él ve más allá. Es, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Nuestro hijo. Para Él es terrible, ¿cierto? Que lo saquen del techo. Porque él siente hambre, él tiene ganas, entonces él llora, como si fuese el fin del mundo. Llora del dolor y todo lo demás, ¿cierto? Pero a veces es necesario, ¿cierto? Por un bien, porque tengo, ¿cómo se llama? Que sacarle chanchitos, por ejemplo, etcétera, etcétera, porque si yo no lo saco de ahí, se va a, ¿cómo se llama? Atorar y le va a venir un mal, ¿cierto? Peor. Pero para él ve que es algo terrible. ¿Cierto? ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Como yo tengo una vista corta, yo veo que ciertas circunstancias son terribles, pero Dios, que tiene una vista eterna, puede ver de que ciertas circunstancias, ¿cierto? Ciertas circunstancias van a perjudicarme, aunque sean buenas para mí, van a perjudicarme más que traer un provecho eterno. Esta vida es de 50, 60, 70, 80, 100 hasta 120 años. En comparación con una eternidad no tiene comparación. Entonces, ¿cómo yo me voy a mantener en el gozo? Porque ese gozo es esencial para poder ser sano, para no recibir heridas o para poder curar las heridas, para que las circunstancias que hieren no me hieran. Duelen igual, pero no me causan una herida. ¿Cómo se llama? Que, por ejemplo, cuando una persona solda, ¿cierto? O suelda, creo que es la palabra, ¿cierto? Llega un momento que sus manos se empiezan a acostumbrar a tomar cosas calientes. Por lo tanto, cuando toma algo caliente, ¿cierto? Que para cualquier persona hiere, a él no le hiere. ¿Por qué? Porque sus células en sus manos se empezaron a, ¿cómo se llama? Adaptar hasta cierto punto, ¿cierto? Obviamente, a no herirse cuando toma ciertas cosas con cierta temperatura, ¿cierto? Y igual, cuando una persona trabaja con chuzo y pala, ¿cierto? Empieza a trabajar con chuzo y pala, sus manos empiezan a formar callos. Entonces yo tengo una capacidad de poder trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mis células se han acomodado a un cierto tipo de acción que para cualquier otra persona les rompería las manos, pero a mí no me las rompe. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, ¿cierto? Mis manos están, ¿cómo se llama?, acostumbradas. Entonces, ¿cuánto más en las cosas espirituales? El gozo del Señor, el gozo de estar en el amor del Padre, ¿cierto? Va a hacer de que las cosas que a cualquier persona lo hieren, a mí, aunque me causan el dolor, pero no me dejan una herida, no me dejan una marca, no deforman mi carácter. Aunque duele, aunque siento la pena, siento la angustia, siento ¿cómo se llama?, el rechazo, ¿cierto? Y todo lo demás, pero no me marca una herida, no me deja una herida abierta. Duele igual, pero al terminar el proceso sigo como si no hubiese pasado nada. Y el ejemplo más grande es el Señor Jesucristo. Entonces, el haber guardado la palabra de Dios y haber encontrado una comunión tan cercana con el Padre y saber que su Padre era tan cercano a él, que lo amaba, entonces él, aunque estaba sufriendo, sabía que Dios no lo estaba abandonando, aunque aparentemente estaba solo. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Está simplemente cumpliendo una profecía que está en los Salmos.
que él tenía que expresar eso. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que el Padre iba a desatar su ira sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Iba a tener que soportar la ira de Dios. Y para eso Dios se le iba a tornar, entre comillas, ¿cierto?, como un juez castigador. Porque iba a castigar en él lo malo. Entonces, por eso que él tuvo que clamar esas palabras, para dar testimonio de que él estaba llevando esa carga injustamente por unas personas que no se lo merecían. Entonces, esa experiencia con el amor de Dios, amados hermanos, esa experiencia con el amor del Señor Jesucristo es lo que nos va a mantener con un gozo para poder hallar sanidad. Voy a ver cuánto llevo. Sí, ya estoy casi. Entonces, esa experiencia con el amor de Dios es lo que nos va a llevar a tener sanidad. Vamos a ver algunos otros versículos bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Romanos 5:5 dice de que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando tú naces de nuevo, cuando tú tienes esta experiencia real y recibes el perdón de Dios y ves cómo actúa ese perdón de Dios en ti, que te hace una nueva criatura y que te lleva a amar las cosas de Dios, porque hay una nueva criatura en ti que quiere ahora estar en las cosas de Dios. Miren, yo voy a dar un ejemplo, en Franco, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es una evidencia para él mismo de que Dios lo ha hecho nacer otra vez, que él está aquí conectado? ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva naturaleza en él que tiene un hambre de estar en las cosas de Dios. Quizás está cansado, quizás, no sé, quizás está solo, no tengo idea, pero hay algo dentro de él que ahora lo ha llevado. Entonces, ese cambio que él ha podido percibir es parte de su experiencia. Entonces, ¿cuánto más en todos nosotros, hermano? Entonces, porque eso es porque el Espíritu Santo, cuando nace de nuevo y vive en ti, derrama el amor de Dios para que tú lo experimentes. Entonces, está en tu nueva criatura habitando la plenitud del amor de Dios. Ahora, es necesario que yo, por medio de examinarme, por medio de buscar, por medio de mirar, por medio de palpar, ¿cierto?, pueda traer este amor a mi alma y produzca sanidad, porque nuestra alma viene herida, viene tergiversada y necesitamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir que hemos aprendido, porque nuestro carácter se ha formado por causa de las heridas, por causa de las buenas o malas experiencias que hemos tenido. Entonces, es necesario que el amor de Dios nos sane, que nos transforme y nos convierta. Por eso que la sanidad divina, ¿cierto?, no es simplemente una sanidad una sanidad, ¿cómo se llama?, psicológica. Por eso que para mí no existe la psicología cristiana. ¿Por qué? Porque la psicología cristiana, ¿cierto?, centra al hombre en su yo, en que yo puedo ser sano, en que yo puedo ser libre, en que yo puedo, en que yo aquí, ¿cierto? Y en parte, ¿cierto?, es cierto que yo tengo que saber de que yo en Cristo todo lo puedo, etcétera, etcétera, pero es diferente la psicología, entre comillas, cristiana, a la sanidad divina, porque la sanidad divina se centra en la persona de Dios y me saca de estar centrado en mí mismo. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo práctico? Por ejemplo, cuando yo estoy herido, Dios no va a venir a sobarme el lomo. Dios, cuando yo estoy herido por causa de mis malas actitudes, porque miren, hermanos, el ser humano, ¿cierto?, y todos nosotros, yo y todos nosotros, tendemos a siempre justificarnos y siempre culpar a los demás por sus reacciones con nosotros, ¿cierto? Y muchas veces nosotros hacemos cosas que creemos que son normales, que en realidad hieren a los demás, ¿cierto? ¿Y qué es lo que esperamos? Obviamente nos van a rechazar o nos van a contestar como nosotros estamos siempre. Pero como estamos centrados en nosotros mismos y nos creemos víctimas, ¿cierto? Entonces pensamos de que todo es un ataque.
y de que nadie tendría por qué hacerme daño porque yo soy tan bueno, soy tan perfecto, ¿cierto? Que nadie tendría por qué ¿cómo se llama? Responderme así. Hay veces que sí soy víctima, ¿cierto? De gente que me abusa, tanto verbalmente, ¿cierto? Pero en la gran mayoría de las veces no lo soy. Y eso es porque estamos centrados en nosotros mismos. Entonces, la psicología o la sanidad carnal me va a centrar en mí mismo. Sí, en realidad tú eres víctima, pero tienes que perdonar, etcétera, etcétera, porque en realidad tú eres aquí, tú eres allá, y etcétera, etcétera. Pero Dios, el verdadero espíritu, me va a negar mi carne, porque yo no puedo ser espiritual si no niego mi carne. Son dos cosas que están casadas. Para yo ser espiritual, tengo que negar mi carne. Entonces, Dios realmente me va a sacar de mi yo y me va a mostrar, oye, sí, eres víctima hasta cierto punto, pero también, si tú tienes estas actitudes, ¿cómo esperas que las personas sean contigo? Y eso son cosas prácticas también, son cosas lógicas, pero que son espirituales. Entonces, muchas veces mistimizamos las cosas. Entonces, si yo soy de una manera, ¿cómo espero que las personas vayan a reaccionar conmigo? Mira, yo tuve que conversar con alguien hace, ¿cómo se llama?, de tiempo atrás, que me explicaba, ¿cierto?, que él tenía, o que, sí, que él tenía una, ¿cómo se llama?, pareja, ¿ya? Y que realmente esta pareja siempre, ¿cómo se llama?, sufrió ¿cómo se llama?, de depresión. Entonces, este hombre al principio intentó, dentro de sus posibilidades, ¿cierto?, intentó ser tierno, intentó ser comprensivo, ¿cierto? Pero esta pareja, como no quiso salir tampoco, porque es un círculo vicioso, ¿cierto?, sino que yo soy así y yo voy a seguir así, voy a seguir así, y tienen que amarme como soy. Entonces, esa actitud desgastó al hombre y el hombre terminó siendo muy áspero con ella, hasta tal punto que se terminaron, ¿cómo se llama?, separando. Entonces, esa mujer dice, yo soy víctima, y en parte sí, pero también cómo esperaba que otra persona fuera a reaccionar si yo nunca hice nada, ¿cierto?, por querer reconocer que yo tenía un problema, o quizás sí sabía que tenía un problema, pero nunca hice algo para poder revertirlo y me conformé por cómo soy. Y le exigí al otro que me tenía que amar como yo era. Entonces, aunque en parte sí es víctima, ¿cierto?, pero también hay un área que no. Entonces, ¿cómo esperamos que las personas reaccionen si hay actitudes que nosotros no hemos sabido sanar? Entonces, hay cosas prácticas, hermano. Hay cosas prácticas que realmente son espirituales. Y para eso nosotros tenemos que estar buscando, palpando, realmente con un corazón dispuesto a que Dios decida lo que está bien en mí y lo que está mal en mí. Y para eso necesito sumisión a la palabra de Dios y necesito buscar consejo en los ministros de Dios y estar dispuesto a que un ministro de Dios me pueda decir, ¿sabes qué? Esto está mal. Pero no nos gusta que nos digan esas cosas. O, miren, tienes que hacer esto, porque esto es una mala actitud. No, y no justificamos. Es que el otro, es que aquí, es que allá, es que porque yo. Miren, hermano, yo cada vez que yo ¿cómo se llama? He dicho a Dios, pero mira esta persona, que aquí, que allá, Señor, y todo lo demás, Dios, ¿cómo se llama?, me dice, tienes que perdonar. Tienes que responder como yo he respondido contigo. Y no me habla nada de que sí, hijo, tienes razón, esa persona aquí y allá, sino que simplemente me dijo, tienes que manifestar el amor que yo te estoy dando. Porque Dios no me va a victimizar cuando yo no soy víctima. Porque es cierto, esa otra persona quizás sí tiene culpa, etcétera, etcétera, pero mi deber como hijo de Dios, si yo realmente quiero estar en el amor de Dios, es eso.
Entonces, muchas veces también tergiversamos qué significa que Dios nos haga justicia. Y creemos que Dios nos vengue de toda la persona que nos ha hecho mal, ¿cierto? Y nos restituya 10 veces más de lo que, etcétera, etcétera. Y la justicia de Dios tiene que ver con hacer lo que está en el corazón de Dios en el momento justo. Entonces, estar en el amor de Dios, conocer el amor de Dios, es lo que nos va a traer ese gozo permanente que nos va a cubrir de las heridas. Es como que yo voy a trabajar, ¿cierto?, con algo que está muy, ¿cómo se llama?, caliente, y yo uso guantes gruesos para no quemarme. Entonces, es el gozo de Dios, el amor de Dios, el que nos va a dar esa coraza y el que nos va a llevar a sanarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo conozco cuánto Dios me ama, no me va a importar lo que la gente piense de mí o los insultos que la gente pueda hacerme. Cuando una persona que yo amo mucho, como un cónyuge, como un padre, como un hijo, me insulta, me dice, no te quiero, no te amo, eres aquí, eres allá, eres inservible, eres gordo, eres feo, eres estúpido, eres imbécil, cualquier otra cosa, ¿cierto? O cuando las personas ¿cómo se llama?, que nos dejan, ¿cierto? Entonces, pese a que me va a doler, porque yo no digo de que no nos va a doler, pese a que nos va a doler, a que nos va a causar pena, a que nos va a causar angustia, no nos va a dejar una herida. ¿Por qué? Porque yo sé que más importa lo que Dios opine de mí. Y eso no significa que yo diga de que Dios dice de que yo estoy bien en todo, sino lo que me importa es que el Padre, aún con esos errores, aunque esas cosas sean ciertas, Dios no me rechaza, Dios no me abandona y me sigue amando y quiere que yo sea transformado. Entonces, esa convicción profunda me va a llevar, estoy intentando explicar esto de una forma lo más práctico posible. Esa condición, esa actitud activa que yo tengo, ¿cierto?, me va a llevar a perdonar cuando yo soy insultado, por ejemplo. Es que tú eres aquí y allá, puede que sea cierto, pero mi convicción de que Dios me ama, aún así, que no significa que Dios quiera que yo permanezca así, diga, hijo, no te preocupes, yo te amo, sigue como quieras, sino que Dios es fiel y se ha comprometido en trabajar en mí para poder superar esas cosas, pero que eso no significa que Dios me va a dejar de amar. Dios me sigue amando igual, como un padre con un hijo que ¿cómo se llama?, equivoca. El padre lo reta, ¿cierto?, todo lo demás, pero eso no significa que el padre le va a decir, ya hijo, chao. Lo va a seguir amando, y es más, lo disciplina porque lo ama, porque sabe que esa actitud que tiene va a ser perjudicial para su vida. Entonces, ¿cuánto más Dios? Entonces, eso nos va a mantener sanos, eso nos va a llevar a sanarnos. Y el próximo viernes vamos a hablar de cómo esto se hace más práctico, ya no solamente en cómo tener una coraza, ¿cierto?, para no ser ¿cómo se llama?, heridos, sino cómo yo puedo realmente empezar a aplicar el amor de Dios en mí con las heridas que ya traigo. Porque nosotros traemos muchas heridas, especialmente en la familia, son las heridas más difíciles de sanar. Con los padres, con la madre, con un hermano, con un primo, con un tío o en el matrimonio. Las heridas afectan bastante y muchas veces las hemos superado, pero no estamos totalmente sanos. Y eso nos dificulta nuestro crecimiento espiritual. Entonces, el próximo viernes vamos a hablar más de cómo tomar el amor de Dios y de una forma práctica hacer de que ese amor de Dios me empiece a sanar las heridas que ya tengo. Que van a ver que quizás es más simple de lo que esperan. Pero no por ser simple es decir que es fácil o es poco profundo. Dios explicó grandes misterios de su reino con parábolas sumamente sencillas. Y por ser sumamente sencilla fue que los eruditos lo menospreciaron. ¿Cómo esto va a ser un misterio de Dios tan simple como una semilla en un sembrador? Pero es un misterio de Dios profundo. Entonces, cuando yo experimento el amor de Dios, yo lo puedo aplicar para ser sano. Amén, amados.
Bueno, antes de orar, ¿cierto? Para que Dios pueda mostrarnos, ¿cierto? Y ver que el amor de Dios nos pueda sanar. Quiero dar la oportunidad a alguien que quiera hacer alguna pregunta que tenga que ver, obviamente, con la sanidad y con el amor de Dios. Vamos a dar unos 5 o 10 minutos para responder quizá una o dos preguntas. Así que el que tenga alguna pregunta, que la pueda hacer ahora con toda confianza. O si ustedes que están acá también tienen una pregunta, también la pueden hacer, para que sea del provecho de todos. Yo por mientras me voy a servir un juguito. Bueno, hermano, vamos a orar. Y mi intención es que puedan darse cuenta, ¿cierto?, con esta introducción, de que realmente tenemos una necesidad de ser sanos. Y que la única forma de ser sanos es a través de conocer y experimentar el amor de Dios. Cada vez que tú sepas cuánto más Dios te ama, más sano vas a ser. Vamos a ir viendo eso paso por paso desde el próximo viernes. Esa es la idea, poder ir viendo ciertas heridas, ¿cierto?, que se forman y poder ministrar. Quizás por el área de los padres primero, después por el área de matrimonio, de la violencia física, que causan heridas y marcan, ¿ya?, y causan maldiciones. Amén, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecirte, darte las gracias por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento por dos cosas principales, para que entendamos, Señor, y tu Espíritu Santo nos dé discernimiento de las áreas en que estamos heridos, de las áreas y de las cosas que han hecho que nuestro carácter se deforme, que nuestra personalidad realmente lleve una forma de ser que quizás no es del todo mala, pero no es tampoco del todo grata delante de ti. Danos conciencia, Espíritu Santo, para que tu transformación en nosotros sea completa y profunda, Señor Jesús. También te pido, Señor, que nos reveles tu amor, que nos reveles cuánto nos amas, que no solo sea una frase o un sentimiento o algunas experiencias que hemos vivido de cómo nos has protegido o cómo nos has bendecido, sino que realmente la experiencia de tu amor, de qué es tu amor, de sentir, de vivir, de experimentar, de palpar con nuestros ojos, tu amor se haga efectiva en nosotros. Tu amor dice que es más grande que todo conocimiento, que excede todo conocimiento. ¿Cómo podríamos entenderlo, Señor, con nuestra mente? ¿Cómo podríamos pensar que ya lo conocemos? Por eso te pido que nos lo reveles. Cuánto nos amas, cuán grande es tu amor, porque sabemos que en tu amor vamos a poder ser sanos, vamos a poder cerrar heridas. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.